Buen día, estimados estudiantes. Continuando con el plan Universidad en Casa y dando continuidad a la unidad curricular Morfofisiología 3, el día de hoy trataremos todo lo referente al sistema motor. Tenemos que el sistema motor es la parte del sistema nervioso central que se encarga del movimiento, por lo que gran parte del cerebro y el sistema nervioso se dedican al procesamiento de la información sensorial para construir representaciones detalladas del entorno externo. Y es a través de los órganos de los sentidos, de la visión, el oído, el tacto, que percibimos el mundo que nos rodea y podamos interactuar con ellos. Por lo tanto, la conducta motora constituye una de las vías de expresión más importantes de las personas, ya que el comportamiento, sea inconsciente o consciente, se basa en el conjunto de contracciones musculares orquestadas por el encéfalo y la médula espinal. Entre las características del sistema nervioso motor, tenemos que él va a recibir información sensorial constante y va a presentar una doble organización jerárquica, como vemos en la primera lámina, donde evidenciamos que la organización jerárquica del sistema motor se da en serie y en paralelo. Podemos observar que el sistema motor está formado por diferentes componentes relacionados por vías que siguen una trayectoria descendente. Y evidenciamos 3 niveles de participación del control motor, como lo es la médula espinal, el tronco del encéfalo y la corteza cerebral. Cada uno de ellos contiene y representa una función, como lo es que la corteza cerebral es el nivel superior de la jerarquía motora. Ella va a incluir áreas de asociación y áreas propiamente motoras, como lo es el área premotora y motora. La corteza cerebral es la encargada de planificar, iniciar y dirigir los movimientos voluntarios y ejerce una influencia directamente mediante proyecciones sobre la médula e indirectamente a través de proyecciones en los centros motores del tronco del encéfalo, y de allí estas se proyectan a la médula espinal. Las vías motoras descendentes con origen en la corteza y el tronco del encéfalo son esenciales para el control de los movimientos voluntarios y constituyen un nexo entre los pensamientos y las acciones. El tronco del encéfalo constituye el nivel intermedio de la jerarquía del sistema motor y tiene diferentes núcleos que originan vías descendentes hacia la médula, mientras que las neuronas motoras ocupan el nivel inferior de la jerarquía en serie. Ellas van a converger sobre ellas van a converger todas las órdenes motoras de los sistemas superiores y van a enviar sus axones fuera del sistema nervioso central para inervar las fibras de la musculatura esquelética. Incluso pueden contactar con interneuronas. Tienen autonomía para hacer movimientos estereotipados automáticos, como por ejemplo las respuestas reflejas. En cuanto a la organización o jerarquización en paralelo del sistema motor, tenemos la presencia del cerebelo y de los ganglios de la base, cada uno de ellos con una función diferente, ¿verdad? Que por ejemplo, el cerebelo se dice que va a participar en la precisión del movimiento, mientras que los ganglios de la base van a participar en la fuerza de ese movimiento.
Es así como tenemos que la corteza cerebral encargada del área motora se encuentra situada en el lóbulo frontal por delante del surco central o de la cisura de Rolando. El área motora corresponde al área 4 de Brodmann. Y podemos también evidenciar en la corteza motora o la corteza cerebral que existe una corteza motora y una corteza premotora. La corteza motora ocupa la circunvalación precentral, mientras que la corteza premotora ocupa la parte anterior de la circunvalación precentral y las partes posteriores de la circunvalación frontal superior, media e inferior. Como lo vemos en la siguiente diapositiva, el área motora primaria o motora tal representa el área 4 de Brodmann, mientras que el área premotora corresponde al área 6 de Brodmann. Es así como una de las vías descendentes desde la corteza hasta la médula espinal corresponde a el sistema piramidal o vía córtico-espinal. Este sistema es un conjunto de axones motores que viaja desde la corteza cerebral hasta las astas anteriores de la médula espinal y va a contener exclusivamente axones motores. Esta vía se origina en las neuronas piramidales gigantes o células de Beck ubicadas en la corteza motora. Ellas desde allí van a enviar sus axones a los núcleos motores de los nervios craneales, principalmente del lado contralateral, tanto de los pedúnculos cerebrales, protuberancias y bulbo, siendo que la mayoría de estas fibras córtico-espinales, cerca de un 80-90%, se cruzan hacia el lado contralateral en el bulbo raquídeo, que es la decusación piramidal, mientras que un 10% de estos axones siguen su trayectoria hasta la médula espinal. Es por ello que en la vía piramidal vamos a evidenciar dos tipos de tractos, los que se decusan y los que no se decusan. Los que se decusan reciben el nombre de tracto córtico-espinal lateral, que van a controlar los músculos de la parte distal de los miembros, mientras que el tracto que no se decusa es denominado tracto córtico-espinal. Como habíamos dicho anteriormente, existen neuronas motoras que se originan desde la corteza motora y se dirigen hacia el bulbo o hacia la médula. En el bulbo, cuando se dirigen hacia el bulbo, se llama haz o tracto córtico-bulbar, y ellas lo que van a hacer es contacto con los núcleos motores de los nervios craneales 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Y lo que va a hacer es conducir impulsos nerviosos hasta estos núcleos para la generación del movimiento. Por lo tanto, hasta ahora tenemos que el sistema piramidal o haz córtico-espinal, que también comprende el tracto córtico-bulbar, ellos intervienen en los movimientos simples, como son mover la cabeza, marcha o correr, movimientos agresivos o de temor. También actúan en las conductas instintivas, como son la conducta sexual, ingesta de alimentos y líquidos. Con respecto a la neurona, el axón que parte desde la corteza motora, ese axón o esa primera neurona es denominada motoneurona superior, mientras que la neurona con la que se contacta a nivel de la médula espinal
específicamente en el asta anterior, se llama motoneurona inferior y corresponde a la motoneurona de segundo orden. Esto es importante porque a través de las lesiones de una o de la otra pueden presentar alteraciones en el movimiento de esa persona. Tenemos que tener en cuenta esto en vista que una alteración o una patología asociada a la lesión de la neurona de primer orden está asociada a patologías tipo paresias, que es la disminución de la fuerza muscular, y de la aparición de hemiplejías, que es la ausencia de la fuerza muscular. Entonces tenemos que, para recapitular, tenemos que el sistema piramidal va a inervar directamente las motoneuronas tanto de la médula espinal como del tronco cerebral. En la médula espinal al asta anterior, y en el tronco cerebral va a estar presente en los núcleos, o se dirige hacia los núcleos motores de los pares craneales. El sistema de las vías extrapiramidal, el sistema extrapiramidal es una red neuronal que forma parte del sistema nervioso central y es parte del sistema motor. Está relacionado con la coordinación del movimiento y está constituido por vías nerviosas polisinápticas que incluyen los núcleos de las bases, cerebelo y otros núcleos subcorticales. Es llamado extrapiramidal para distinguirlo de los tractos de la corteza motora que viajan a través de las pirámides vulvares de la médula espinal. En cuanto a los ganglios de la base que participan en el sistema motor, tenemos la sustancia negra, el núcleo caudado y el sistema lenticular. Ellos van a actuar sobre el tálamo y este a su vez va a filtrar toda la información proveniente de los ganglios de la base, así como de los órganos de los sentidos, y transmite la información hacia la corteza motora, donde se procesa la información para emitir una respuesta. Esta vía importante es un ejemplo de los ganglios de la base, como lo es la vía nigroestriada. Los ganglios de la base, por lo tanto, van a participar en la coordinación de movimientos y van a influir en la fuerza de dicho movimiento. En cuanto al cerebelo, tenemos que él va a participar en la adquisición y mantenimiento de las habilidades motoras, así como en el equilibrio de la postura y la coordinación de los movimientos. Es decir, va a participar en lo que es la precisión y la metría del movimiento. Entre las vías que participan en el sistema extrapiramidal tenemos la vía rubroespinal. La vía rubroespinal, ella parte sus acciones de la motoneurona de primer orden, parten desde el núcleo rojo del mesencéfalo y dirigen su acción hacia el lado contralateral, es decir, cruzan la línea media y se dirigen al lado opuesto del mesencéfalo, desde donde descienden hasta la médula espinal, atravesando la protuberancia y el bulbo, terminando en el asta anterior de la médula espinal. Su función es servir de mediador de movimientos en respuesta a estímulos visuales. Otra vía perteneciente al sistema extrapiramidal es la vía retículoespinal. Esta vía se inicia, o su cuerpo de la motoneurona del primer orden se encuentra a nivel de los núcleos de los nervios craneales. Su trayecto por la médula espinal se divide en dos, uno lateral y uno medial.
el lateral va a descender por el cordón lateral de la médula espinal, mientras que el medial va a cruzar y va a descender por el cordón anterior de la médula. Ambos tractos van a establecer contacto con las células de los núcleos motores de la médula espinal y va a participar en el movimiento voluntario, la actividad refleja y el tono muscular. Otra de las vías importantes en el sistema extrapiramidal tenemos la vía vestíbulo-espinal. Esta vía, su cuerpo neuronal se encuentra a nivel del sacúlo y utrículo, en los canales vestibulares, y se dirigen hacia la médula, y en conjunto con el cerebelo van a lograr el equilibrio y el movimiento de ambos ojos o los movimientos oculares. Tenemos que entre las lesiones del sistema nervioso del sistema motor extrapiramidal, tenemos que la alteración de alguna de estas vías va a conllevar a una alteración en la calidad de los movimientos, como por ejemplo alteración en el tono muscular. Hay un aumento del tono, por lo que se puede evidenciar una rigidez. También pueden aparecer temblores que pueden ser evidenciados característicamente en la enfermedad del Parkinson. En cuanto a las alteraciones de los ganglios de la base, como lo son el cuerpo estriado conformado por caudamen y putamen, globo pálido, sustancia negra y núcleo subtalámico, podemos evidenciar que se puede ver temblor y otros movimientos involuntarios, también cambios en la postura y tono muscular. Otra es pobreza y lentitud de los movimientos sin parálisis, y podemos también evidenciar trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos conductuales. Bueno, justamente durante toda la clase hemos hablado de los movimientos y tenemos que saber qué significa esa palabra. Esa palabra lo que significa es la acción de mover o moverse. Es un cambio de lugar o de posición de un cuerpo con respecto al espacio. Tenemos que los movimientos pueden ser de varios tipos, voluntarios o involuntarios. Entre los involuntarios, ¿verdad? Tenemos los que son los reflejos, que pueden ser medulares o vestibulares, y los rítmicos, aparte de los voluntarios. En cuanto a que si son voluntarios o involuntarios, implica la voluntad o el querer hacerlo por parte de esas personas, el movimiento. Entonces, el movimiento involuntario es la ausencia de querer hacer un movimiento. Estos movimientos involuntarios pueden ser reflejos, como son los medulares y vestibulares, y los movimientos rítmicos. Los movimientos reflejos son patrones coordinados e involuntarios de contracción y relajación muscular desencadenados por un estímulo periférico. Entre los reflejos medulares tenemos el reflejo miotático, que se da a nivel medular e interviene en los receptores musculares como el uso muscular, así como también tenemos el reflejo de flexión retirada, donde intervienen los receptores cutáneos. Se da en presencia de una función protectora y postural, y ahí el reflejo de extensión cruzada. En cuanto a los reflejos vestibulares, tenemos los vestíbulo oculares, en donde se da la estabilización de la imagen en la retina. Se recibe información a través de tanto de la vía auditiva como ocular para el mantenimiento de la postura, así como los reflejos vestíbulo-espinales, donde se da el mantenimiento de la postura.
En cuanto a los movimientos, si son conscientes o inconscientes, en ellos van a intervenir distintas estructuras nerviosas, como por ejemplo en los movimientos conscientes van a intervenir lo que es la corteza cerebral, mientras que en los movimientos inconscientes van a intervenir niveles inferiores a la corteza en el orden jerárquico del sistema motor.